la epístola de los Gálatas. Pero antes quería hablar sobre la canción que hemos cantado, la de Sublime Gracia, que es, el autor era John Newton, que fue un esclavista, y después fue alguien que estaba en contra de la esclavitud, y es una muy buena historia. Pero también es muy buena la historia sobre que en la época de la guerra franco-prusiana había dos soldados, y uno de estos soldados hizo algo terrible, que es la sedición, es estar en la guerra y no querer estar en la guerra y querer marcharse. Entonces le hicieron un tribunal militar, y los tribunales militares no se andan con nada y son peores que los civiles. Y este hombre fue condenado a muerte, claro, y vino el capellán de turno, vino el pastor o el cura de turno, y le dijo: vas a morir, estás condenado a muerte y vas a morir. Y le dijo: hijo, ¿tienes miedo? Y este hombre le dijo, llorando: tengo miedo de mis hijos, que van a quedarse solos, o sea, van a quedar huérfanos. Tengo miedo de mi mujer, que se va a quedar sin mi sustento, sin mi sueldo. Tengo miedo de mis padres también, que son mayores y no hay nadie quien les ayude. Pero no tengo miedo a la muerte. Dice: no tengo miedo a la muerte. Entonces cogió otro, uno del regimiento de allí, otro soldado, y le dijo: yo no tengo ni hijos, no tengo padres, no tengo absolutamente nada, y tampoco tengo miedo a la muerte. Pero no tengo miedo a la muerte no porque, como tú, pues simplemente no tengas miedo a la muerte por ignorancia. Dice: yo soy cristiano y no tengo miedo a la muerte. Es más, es mi delicia ya poder estar con el Señor. Y por tanto, quiero hacerte un trato. Yo te sustituyo en la condena. Yo voy a morir por ti. Entonces, claro, el otro se quedó asombrado. Dice: ¿cómo quiere que quieres morir por mí? Dice: sí, yo no tengo absolutamente nada que perder aquí en esta tierra y tengo mucho que ganar en el cielo. Así que sí, muero por mi compañero, muero por uno de los míos de mi batallón, y muero como cristiano, que es la vida. Entonces estos dos fueron al cura, el cura se lo tuvo que decir al sargento, el sargento se queda estupefacto. Claro, y el sargento dice: yo no puedo autorizar eso, tenemos que hablar con el mayor. ¿Y a dónde fueron? Pues ¿quién es el capitán de todos los ejércitos cuando hay una monarquía? El rey. Y se fueron al rey Federico y les pusieron esto. ¿Y sabéis qué le dijo el rey Federico? Pues por algo tan valiente como tú has hecho, voy a perdonarle la vida al que iba a ser condenado, y te voy a perdonar a ti también la vida, por algo tan heroico como es querer morir. Pero, claro, si nos vamos, por ejemplo, a la Biblia, nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Nosotros hemos infringido la ley muchas veces y hemos deshonrado a Dios muchas veces. El soldado había hecho algo malo, quería desertar de la guerra. A ojos del ejército había hecho algo malo. Y el rey Federico indulta a los dos. Eso es bueno, perdona a los dos. Pero no hay alguien que haya sido castigado. Por tanto, esa condena, esa paga por algo mal que se ha hecho, queda sin pagar. Y es que fíjate que el Señor nos ama, nos perdona. Y el rey Federico pudo perdonar a estos dos combatientes. Pero el Señor Dios no pudo perdonar a su Hijo así, sin más. Nos perdona a nosotros, pero alguien tuvo que morir en la cruz. Se tuvo que pagar esa justicia. Y debido a esa justicia santa, a esa justicia santa, a esas perfecciones de Dios que son totalmente justas, Dios tuvo
que sacrificara a su hijo. No le perdonó. No le perdonó. Él fue nuestro sustituto. Jesús fue nuestro sustituto. Nosotros éramos aquel condenado, ese hombre que había hecho mal, y Jesús fue ese sustituto que dijo: yo muero por ti. Pero Dios no perdona así porque sí, sino que Jesús tuvo que morir en la cruz y hubo una pena que pagar, hubo una condena. Y hoy entonces nos adentramos en algo parecido, en algo que vamos a hablar hoy en Gálatas, en los versículos 13 y 14, que es la expiación de Jesús. Pablo nos presenta aquí la verdad de la expiación de Jesús, del sacrificio de Cristo, de cómo Jesús toma la maldición de la ley, por haber pecado nosotros, la lleva sobre sí mismo, nos abre la entrada al reino de los cielos, nos abre la entrada a recibir al Espíritu Santo y nos abre la entrada a la herencia que tenemos por la justicia de Cristo. Por tanto, os invito a Gálatas 3, 13 y 14. Pero voy a leer desde el 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a centrar entonces como contexto en el 10, en el 13 y el 14 para profundizar en ellos. Ya habíamos hablado en el versículo 10 de que la condición bajo la ley, la condición bajo la ley es la maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas. Claro, la ley, como habíamos dicho antes en esos versículos, no era un documento así porque sí, sino que el documento era la expresión de la naturaleza santa y perfecta de Dios. Por tanto, cuando nos relacionábamos con la ley, nos estábamos relacionando con Dios mismo. Si obedecíamos la ley, obedecíamos a Dios, y si desobedecíamos la ley, desobedecíamos a Dios. Por tanto, podemos ver que la ley es la perfección, es el estándar, y nadie se puede justificar con la ley. Nadie puede estar justo en la ley porque todos somos pecadores. La ley nos maldice porque si cumplimos una parte, desobedecemos otra. Por tanto, estamos siendo malditos a través de la ley. La ley, como dije antes en estos versículos, nunca nos va a dar bendición, sino que nos va a dar la maldición. Por tanto, es imposible que el ser humano cumpla la ley perfectamente. Pero, ¿qué nos dice el versículo 13 en cuestión? Nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por tanto, tiene que haber una intervención divina, que es lo que vamos a estudiar ahora, la rendición de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley nos llamaba pecadores porque éramos pecadores. La maldición nos decía: has pecado, eres pecador, has pecado porque eres pecador. Por tanto, estás maldito, estás bajo la ley, estás siendo maldición. Eres esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás. Por tanto, ¿de quién somos esclavos? De Satanás. Pero Cristo nos redime de la maldición de la ley. Otra vez digo. Ahora, ¿qué significa redimir? ¿Qué significa redimir? Pues el término que se usa es algo un poco amplio, porque son términos que se proceden del sustantivo ágora. Si os dais cuenta, ágora siempre quiere decir como un sitio de comercio, de tal. Pues redimir es comprar y sacar del mercado. La muerte de Cristo es un rescate. La muerte de Cristo es un rescate pagado a las santas y justas demandas de Dios.
La muerte de Cristo es un rescate pagado a las demandas de justicia de Dios que son perfectas. Y es una liberación del pecador de esa justa condenación. Como esclavos del pecado, Cristo ha pagado un precio, ha ido al mercado de esclavos, donde nosotros éramos como carne, éramos esclavos allí dispuestos, y Cristo ha ido allí a ese mercado, nos ha comprado y nos ha sacado de ese mercado para siempre, jamás. Nos ha comprado además a precio de sangre. Que nos haya sacado del mercado también y que no podamos volver otra vez a esa esclavitud, nos quiere decir que cuando somos salvos por medio de Jesucristo, no hay ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo. No podemos perder nuestra salvación. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de la gracia. Ahora, si tú estás pecando y estás viviendo en pecado, es que nunca te ha comprado Cristo con esa sangre. Somos redimidos de la maldición de la ley. Somos redimidos de la maldición de la ley, no de la ley entera, porque la ley es santa y es buena. No eres redimido de amar a Dios, de guardar sus mandamientos. Eres redimido de esa sanción, de esa infracción de la ley que has cometido y te vuelve maldito. Cristo contrae toda esa maldición de la ley, la absorbe para sí, coge todos esos pecados y de todo el mundo que cree en Él y los lleva a la cruz y muere por nosotros. Hemos sido redimidos de esa maldición absoluta. Ahora fíjate, por ejemplo, porque como estamos hablando de esclavos, imagínate una época de la esclavitud. Imagínate, como siempre sale en las películas, la América colonial, la América de 1800 y pico. Estás en un campo de algodón y naces como esclavo. Pues naces como esclavo, vives como esclavo y vas a morir como esclavo. Tu condición de esclavo va a marcar esa vida. Siempre vas a ser esclavo, porque no eres libre de tus decisiones y siempre vas a ser el esclavo de un amo en este caso, por ejemplo, sureño, que eres propiedad de él. Tú eres un objeto y él es la propiedad. Él es tu propiedad. Perdón. Tú eres la propiedad del amo. Y claro, tú no eres libre de poder ser libre, no eres libre absolutamente de nada. Tú eres alguien que ejecuta lo que alguien dice. Tu amo era un sureño que era malo, pero antes de conocer a Dios, la Biblia nos dice que éramos esclavos del pecado. Nuestros deseos, nuestra condición, estaban marcados, estaban manchados siempre de esa esclavitud, de esa condición. Por tanto, nuestro fruto no podía ser, como siempre, pecado. Nuestro fruto era el pecado porque éramos esclavos del pecado. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, no. Es al revés. Pecamos porque somos pecadores. El fruto revela qué naturaleza tenemos. Y teníamos una naturaleza esclava del pecado. Y en la redención, Cristo nos libera de esa esclavitud. Y ahora nuestro amo no es Satanás. Nuestro esclavo es Cristo. Y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de justicia. Ahora nuestros deseos no son de pecado, sino que son, por decirlo de alguna manera, son graciosos. Están llenos de gracia. Cristo, a un gran costo para sí mismo, intervino para rescatarnos del pecado y traernos a una comunión con Él. Cristo nos compra a precio de sangre y nos hace su amigo. Porque antes teníamos enemistad con Dios. No podíamos ser amigos porque éramos enemigos de Dios. Y Cristo primero muere en la cruz, quita esa maldición y ya somos amigos. Pero ya no solo somos amigos, sino que somos sus hijos. Nos lleva a ese reino de las tinieblas a la luz y nos hace sus hijos, nos adopta en la familia de Cristo. Nuestro amo entonces era Satanás y ahora pertenecemos a Cristo. Y como ahora pertenecemos a Cristo, nuestros frutos ya no son
pecaminosos. Ya no son la maldición, ya no es la ira, ya no es el egoísmo. Ahora, como somos esclavos de Cristo, nuestros frutos son de misericordia, de paz, de justicia. Tenemos el carácter de quien es nuestro Padre. Si antes nuestro padre era Satanás, tenemos el carácter de Satanás. Pero ahora que somos esclavos de Cristo y somos sus hijos, vamos a tener el carácter de nuestro Padre. Siempre nos dicen que nos parecemos a nuestro Padre biológico. Pues ahora que nuestro Padre es Cristo, tenemos esa misma condición. Y es un Padre amoroso y lleno de gracia, y por tanto nosotros debemos de ser así. Y esto es una doctrina que se llama la doctrina de la adopción, que nos asegura que somos hijos de Dios. Y ahora piensa que Jesús tomó forma, dice la Biblia, de siervo, pero en realidad es forma de esclavo. Jesús toma forma de esclavo para que los esclavos del pecado vengamos a ser ahora esclavos de justicia e hijos de Dios. La paradoja del cristianismo es que cuando tú tienes libertad, en realidad eres esclavo. Y cuando eres esclavo es que realmente eres libre. Somos ahora entonces libres. Somos libres de la esclavitud del pecado y hemos entrado en una nueva esclavitud. Una esclavitud no de Satanás, sino una esclavitud en Cristo, que es la mejor esclavitud que podemos tener. Pero para que nosotros, esos esclavos del pecado, seamos esclavos de justicia, debe haber algo que ha hecho Cristo. Pues que es que Cristo ha pagado un precio. Es el precio de la redención. Como dice nuestro versículo, hecho por nosotros maldición. Cristo es hecho maldición porque es el sustituto de nosotros en la cruz. Es hecho maldición porque ha absorbido todas esas malas acciones y toda esa infracción de la ley y la ha absorbido a nosotros y se ha vuelto maldición. Es el justo que paga por el injusto, como en nuestra anécdota. Es como ese hijo que delinque, es malo, y entonces la justicia le dice, te tienes que ir a la cárcel. Pero entonces el padre viene y le dice, no, yo voy a pagar la condena, y en vez de estar el hijo en la cárcel está el padre. Él ha sido un sustituto. Pues en la cruz, Cristo ocupa nuestro lugar. Nosotros hemos sido hijos rebeldes, malos hijos, pero ahora nuestro Padre muere en la cruz, siendo Él nuestro sustituto. Nuestros pecados le son imputados a Él. Y ahora, ¿por qué puede hacer esto? Porque Él es nuestra propiciación perfecta. Date cuenta, por ejemplo, cuando estuvimos también hablando de Gálatas en el sacrificio que iba a hacer Abraham sobre su hijo Isaac. Claro, él iba a ponerse allí en la peña, le iba a sacrificar, pero Dios le para la mano. ¿Y qué aparece? Un cordero. Claro, aparece un cordero y al final matan al cordero. ¿Pero por qué matan al cordero? Porque era un cordero sin mancha, era un cordero adecuado. Si hubiera salido un gorrión o hubiera salido una cabra, no podía haber sido un sacrificio perfecto, una buena expiación. Era una propiciación porque era un sacrificio adecuado a las demandas de Dios. Por tanto, Cristo puede ser hecho maldición porque es nuestra propiciación perfecta. Era el único que podía estar a la altura de las exigencias de la ley y cumplirlas totalmente. Por tanto, al ser una propiciación perfecta, al ser un sacrificio perfecto, Él carga nuestros pecados, lleva la condena de muerte que tenemos, y el Padre puede descargar toda esa ira y esa maldición que nosotros merecíamos, y Él, siendo nuestro sustituto, muere en la cruz. ¿Y cuál es la consecuencia de ese acto? Nuestra justificación. Fíjate, Cristo, no siendo el pecador, es hecho pecado, y le son imputados nuestros pecados. Y en cambio nosotros, el pecador, que somos pecadores, somos hechos justificación. Y no son imputados la justicia de Cristo.
Para Cristo todo lo malo que tenemos nosotros y para nosotros todo lo bueno que tenía Cristo. Esta es la maravillosa doctrina de la redención. Y quiero que pienses en qué estado tan deplorable y de qué condición teníamos a causa del pecado. Hemos pecado y éramos esclavos del pecado y necesitábamos a Cristo. Decía el famoso autor Cicerón que no hay peor estado o condición que la esclavitud. Y es que nosotros éramos esclavos, no había peor condición que esa esclavitud. ¿O sí? Porque éramos esclavos de Satanás. No éramos esclavos de un simple sureño malo que quería comerciar con nosotros, no. Éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos de Satanás. Quiero que reflexionéis acerca del amor y de la justicia, porque Jesús escribe su amor con letras de sangre. Él no podía simplemente como el rey perdonar y ala, que esa condena no hubiera sido pagada, no. Las perfecciones de Dios siempre van a estar en armonía. Él era todo amor, y es todo amor, pero también es todo justicia. Por tanto, si hay una condena que pagar, por mucho amor que Dios sea, también es justo. Dios no se puede caricaturizar y ser solo un Dios de amor, pero no un Dios de justicia. Nuestro Dios es un Dios de amor y también es de justicia. Por tanto, Jesús escribe con su amor, con letras de sangre y su justicia. Quiero que reflexiones también cómo es el consuelo de ser redimido. Dice el Salmo 16:6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad que me ha tocado, porque ahora tenemos una herencia, porque nuestro Padre es santo y tenemos una herencia santa. Antes, cuando no conocías a Dios, estabas en la cárcel de Satanás. Estabas atado por las cadenas del pecado. Estabas atado de pies y de manos por el pecado. Pero ahora Cristo, que ha hecho redención por ti, estás libre. Te ha sacado de la cárcel y te ha dado libertad. Por tanto, nos podemos consolar en la vida, en las aflicciones de la vida. Porque puede que no tengamos quizás un coche, puede que no tengamos quizás una cocina mejor, pero Cristo nos ha redimido del pecado. Cristo nos ha redimido del pecado y nos ha quitado de la cárcel. Por tanto, podemos decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gracias a la redención, como escribió John Owen en un libro muy famoso, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Oh, a tu aguijón, ¿dónde está? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Tenemos que consolarnos con el hecho de que somos redimidos. Y ahora a la muerte simplemente no le tenemos que tener miedo, porque la muerte nos va a llevar simplemente a nuestro Redentor. La muerte nos lleva a nuestro Redentor, a nuestro Dios. La muerte para el cristiano es el principio de la vida. Por tanto, nunca debemos de tomar a la ligera esa salvación que tenemos, porque aunque sea gratuita, ha sido costosa. Ha costado a Dios la vida de su Hijo Jesús. Por tanto, debemos de estar agradecidos a Jesús por esa muerte. Es gratuita nuestra salvación, sí, pero es costosa. Por tanto, mantengámosla firme. ¿Y cuál es uno de los propósitos de la redención que aquí se nos dice en el versículo 14? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que la recibiésemos por la promesa del Espíritu. Claro, retirada la maldición de la ley, puede todo el mundo tener la bendición. El propósito de la redención es que no solo iba a redimir a Israel, sino que nos iba a redimir a todos nosotros, a los gentiles. De cualquier parte y de cualquier nación, la redención es posible
gracias a Cristo, y es posible que nosotros seamos salvados. Ya no es simplemente Israel, sino que es todo el mundo. Y otro propósito de la redención es que, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu. Porque los judíos y los gentiles como nosotros, ahora recibimos el Espíritu Santo. Y lo recibimos no por guardar la ley, sino por la fe en Jesucristo, y gracias a ese sacrificio que hizo en la cruz. Lo que pasa es que Pablo le está diciendo que la salvación y la santificación no viene por las obras ni por el esfuerzo humano, sino viene por el esfuerzo de Dios en la cruz. Ahora somos hijos injertados en el tallo de Cristo y somos beneficiarios de toda la bendición que tenemos en Cristo. Y recibimos el Espíritu Santo, que es la culminación de toda obra de Jesús y es la guinda del pastel para el cristiano. La ley no universalizaba el don de Dios, no universalizaba esa culminación del Espíritu para nosotros, pero sí que lo hace la fe de Cristo a través de la gracia. La fe trae entonces a nosotros salvación, pero también le damos a Dios la gloria. Trae salvación, pero también le trae gloria a Dios, porque una vez salvados somos santificados y vivimos vidas llenas de gloria para Dios. Vivimos vidas llenas de gracia, con atributos llenos de gracia, porque nuestro Padre es santo. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Recordáis ahí en Mateo 4, me parece que dice que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo y fue al desierto? Pues Cristo, estando lleno del Espíritu Santo, solo cuando murió en esa cruz, pudo ser como un globo cuando es explotado, y nos derramó absolutamente esa copa a rebosar del Espíritu Santo. Fíjate en Tito, es una reflexión muy bonita que dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es el Espíritu Santo que mora en el creyente esa esperanza de gloria, porque no tenemos otro derecho de ir al cielo si no es por la justicia y la obra de Cristo. Y que el Espíritu Santo habita en nosotros es esas arras, ese seguro de que vamos a estar en el cielo con nuestro Señor. Una aplicación más: debemos de estar humildes y reconocer nuestra necesidad, porque la ley nos recuerda que no podemos alcanzar la perfección. Por tanto, si la ley nos manda y nos dice que somos malditos y por nuestras fuerzas y por nuestras obras no podemos llegar, lo único que debemos de estar es fomentando nuestra humildad y nuestra necesidad de Cristo. La arrogancia no entra por la puerta de la iglesia. Esa arrogancia de que yo soy importante o que yo he hecho algo no entra por esa puerta. Lo único que entra por esa puerta es la dependencia y la humildad de estar agradecidos a la obra de Cristo. También tenemos que recordar la cruz y la obra de la sustitución, recordando que tú, injusto, ha tenido que morir el justo, que el Dios Trino, santo y perfecto, vino aquí a morir en una cruz por ti. Por tanto, ahora eso nos tiene que llevar a ser humildes. Y si Dios mismo ha muerto por ti y te ha perdonado, ¿cómo no vas tú a perdonar más y mejor a los que te hacen algo mucho más pequeño? Debemos de estar dependientes del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es el resultado de la redención en Cristo. Y nos recuerda que la vida cristiana es vivida no por fuerzas del ser humano, sino por el poder de Dios.
Porque no recibimos al Espíritu Santo por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Y debemos de cultivar esa dependencia del Espíritu Santo. Debemos hoy en esta iglesia mantener y fomentar al Espíritu Santo. No como hacen muchos, que ponen al Espíritu Santo obras que no son de Él. Pero el Espíritu Santo es paz, es justicia, es bondad. Y sobre todo, el Espíritu Santo es rectitud. Rectitud en el sentido de que es